Un pueblo cubierto por el invierno, casas que crujen cuando el frío aprieta. Nada en ese paisaje anticipa que uno de los casos más extraños documentados en la historia moderna está a punto de comenzar. El nombre que quedaría ligado a esos días es Donald Decker. Este canal solo se sostiene con tu apoyo. Tu suscripción mantiene estas historias vivas. Suscríbete ahora. Tenía 21 años, no era una figura pública, no era un líder religioso, no era un investigador paranormal. Era un joven cumpliendo condena por robo en una institución correccional del estado, un historial menor dentro del sistema judicial, una vida común marcada por decisiones equivocadas. En febrero recibió un permiso temporal para asistir al funeral de su abuelo. Aquel detalle, aparentemente ordinario, resulta clave para comprender el estado emocional en el que se encontraba. Su abuelo no había sido una figura afectuosa. Decker habló de castigos severos, de episodios de humillación y de una convivencia marcada por el miedo. No detalló fechas ni escenas específicas, pero dejó claro que el vínculo estuvo cargado de tensión. Volver a enfrentarse a ese recuerdo, entrar a la casa familiar, mirar el ataúd y permanecer horas rodeado de memorias incómodas, habría removido emociones que llevaba años conteniendo. En el imaginario de quienes relacionan estos fenómenos con conflictos internos, aquel funeral no fue solo una despedida, fue el detonante que abrió una herida antigua justo antes de que comenzaran las manifestaciones extrañas. Después del servicio funerario, Donald no regresó de inmediato a prisión. Fue acogido por una pareja amiga de la familia, Bob y Ginny Keffer. Bob Keffer trabajaba en mantenimiento y construcción. Era un hombre práctico, acostumbrado a reparar tuberías, revisar techos y solucionar problemas estructurales. Ginny, su esposa, mantenía el hogar y era conocida en el vecindario por su carácter tranquilo. No tenían reputación de exagerar historias ni buscar atención pública. Su apartamento era modesto, una sala pequeña, una cocina compacta, un baño reducido y un dormitorio principal. Los techos eran bajos, la estructura típica de la zona, nada extraordinario. La primera noche transcurrió en calma. La segunda, comenzó el cambio. Donald estaba sentado en la sala cuando su actitud se volvió inquietante. Su respiración se aceleró, su mirada se fijó en un punto invisible. Su cuerpo comenzó a tensarse como si algo interno lo recorriera. Entonces cayó de rodillas. En ese instante, una gota de agua apareció en el techo. No era una mancha previa, no era humedad acumulada visible. Fue una gota que se formó lentamente y cayó al suelo. Luego otra, luego varias más. En cuestión de minutos, el techo parecía transpirar. Las paredes comenzaron a humedecerse. El agua descendía por superficies que momentos antes estaban secas. Bob reaccionó como reaccionaría cualquier persona con experiencia en reparaciones. Inspeccionó el baño, revisó las tuberías y buscó filtraciones. No encontró ruptura alguna. El clima exterior no registraba lluvia en ese momento, y sin embargo, el fenómeno continuaba. Lo inquietante no era solo la presencia de agua, era su comportamiento. Cuando Donald se movía hacia la cocina, el agua comenzaba a formarse allí. Si entraba al dormitorio, la humedad aparecía en ese espacio. Ginny describió más tarde la sensación como si la lluvia tuviera un punto de origen humano. Esa noche casi no durmieron. Al día siguiente, el fenómeno volvió. Las gotas no eran constantes, eran intermitentes, impredecibles. En ocasiones se detenían por minutos, generando la ilusión de normalidad. Luego reaparecían sin aviso. Bob decidió llamar al propietario del edificio, quien tampoco pudo dar una explicación clara. Finalmente llamaron a la policía. Varios policías del departamento de policía de Stroudsburg acudieron al departamento. Llegaron esperando encontrar una fuga o una avería. Lo que encontraron fue un apartamento húmedo y un joven en estado alterado. Testimonios atribuidos a los agentes indican que presenciaron cómo el agua se formaba ante sus ojos. No desde una grieta visible, no desde una tubería expuesta. Las gotas emergían del techo aparentemente seco. En determinado momento, Donald volvió a entrar en trance. Su cuerpo se arqueó, sus manos se crisparon. Algunos describieron que parecía luchar contra algo invisible. El aire se volvió pesado y la temperatura descendió perceptiblemente según quienes estaban allí. No era una película, no había música, solo el sonido rítmico del agua golpeando el suelo.
Ante el comportamiento irregular de Donald y las condiciones de su permiso penitenciario, los agentes decidieron trasladarlo a la comisaría. Si el fenómeno estaba vinculado al apartamento, debía terminar ahí, pero no lo hizo. En la celda donde fue alojado, la humedad volvió a manifestarse. Gotas en el techo de concreto, agua acumulándose en el suelo de una habitación cerrada. El fenómeno ya no podía atribuirse a una estructura específica. Donald alternaba entre momentos de aparente lucidez y episodios de agitación intensa, como si algo lo sacudiera por dentro. Los oficiales intentaron mantener la rutina habitual de custodia, pero ya no se trataba solo de un detenido alterado. Había una sensación creciente de que aquello escapaba a los procedimientos normales. Ante la incapacidad de controlar la situación por medios convencionales y buscando cualquier recurso que pudiera devolver la calma, se contactó al reverendo William Blackburn, ministro religioso de la zona. Blackburn acudió a la comisaría y lo que encontró fue a un joven visiblemente alterado, respirando con dificultad, alternando entre calma y tensión extrema. Cuando el reverendo comenzó a orar, las palabras resonaban en la celda. En medio de la oración, Donald gritó. Su cuerpo se tensó con violencia. Algunos afirmaron que se elevó unos centímetros del suelo. Ese detalle ha sido debatido durante décadas. Lo que sí coincide en varias versiones es la intensidad del momento. El agua cayó una vez más y luego se detuvo. El silencio posterior fue absoluto. Después de ese episodio, no se registraron nuevos eventos de la misma magnitud asociados a Donald Decker en espacios públicos. El caso comenzó a circular en medios dedicados a fenómenos inexplicables. Fue descrito como un clásico ejemplo de actividad poltergeist. En este tipo de relatos, el agente focal suele ser alguien joven, bajo estrés extremo, con conflictos internos profundos, y Donald encajaba en ese perfil. El duelo reciente, la tensión familiar, el entorno desconocido tras salir temporalmente de prisión, todo concentrado en unos pocos días. Bob y Ginny Keffer mantuvieron su versión con el paso de los años. No se enriquecieron con la historia, no iniciaron giras mediáticas extensas. Su relato permaneció consistente. El agua apareció sin explicación visible. Tiempo después, Stroudsburg volvió a la normalidad. Donald regresó a prisión para cumplir el resto de su condena, y el expediente nunca ofreció una conclusión definitiva. Lo que quedó fue una secuencia de días en los que la física pareció alterarse dentro de habitaciones comunes. La imagen final permanece poderosa. Una celda fría, un reverendo orando, un joven temblando y gotas cayendo desde un techo seco. Suscríbete y activa la campanita. Si te gustan las historias, mira este video y esta lista de reproducción. Yo soy Dan. Hasta la próxima.